Ahora sí, ya estamos grabando, así que ya se está grabando. Como les decía, esto no, no se puede pensar la educación popular sin la educación tradicional o la educación liberal, digamos. De hecho, uno podría reconocer que son dos caras de un mismo proceso, ¿no? Entonces, eso es importante porque por ahí se tiende a pensarla de manera aislada y eso incurre en una mirada un poco sesgada, ¿no? Así que eso también es una recomendación a la hora de poder eh, analizar y discutir lo que es la educación popular. Bueno, ese texto lo escribí yo, digamos, hay varios textos que escribí, ustedes saben, como yo mi formación está ligada a la pedagogía crítica y a la pedagogía crítica más de corte latinoamericanista. Pero bueno, o sea, y ese es un texto que yo presenté para un trabajo y después también hay otros textos más que escribí para un libro con la conmemoración del aniversario del nacimiento de Freire y también hay algunas cosas, conclusiones, así que a lo largo del año van a leer algunas producciones que son mías, digamos, y que son como síntesis, ¿no? Sirven para eso. Así que también está bueno. Por eso ese texto es un texto introductorio, ¿no? Digamos, acerca de poder hacer, como decías vos, un pantallazo de lo que es la educación desde Latinoamérica, digamos. Pantallazo es, no, digamos, muy general. No tiene o sea, tampoco es exhaustivo, o sea, no es un texto largo. Pero vamos a ir precisando algunas cosas, ¿no? En torno a esto que le estoy diciendo. Vamos, pensando desde el lugar que les dije Hola, que... profe. eh, hola, Sí, profe, yo por ejemplo ¿querés hablar? leí, pero no analicé mucho no analicé mucho los textos, pero sí remarqué algo, digamos, en un cuaderno, que son las alternativas pedagógicas y obviamente las disputas políticas y pedagógicas de la educación argentina y latinoamericana, como para ir ampliando y teniendo en cuenta cuando vaya a abordar bien el contenido, ¿no? El texto. Eso más o menos lo saqué creo que en el primer, en el primer texto que dio. Está bien. Justamente esa es la idea de empezar a ver cómo la educación es una práctica que está todo el tiempo en tensión, ¿sí? Y bueno, tranquilamente lo podemos ver durante la pandemia, en este momento en donde, bueno, o sea, los gobiernos neoliberales de derecha han hecho toda una bandera acerca de lo que significa la presencialidad en las escuelas, ¿no? Paradójicamente, los mismos gobiernos que han destrozado sistemáticamente la escuela pública en América Latina, digamos como para saber quiénes son. Y eso habla un poco también de la situación por la cual estamos atravesando, ¿no? Es decir, hay una defensa de una escuela que no se sabe bien qué es y una presencialidad que tampoco sabemos qué es lo que están discutiendo sobre esto, ¿no? Lo que sí podemos hacer es nosotros hacer un debate mucho más profundo y no en la frecuencia que se está proponiendo en el debate político partidario y en los medios de comunicación. Hay que salirse para hacer una mirada crítica sobre esto, hay que salirse de lo que los medios están diciendo que tenemos que pensar y eso tiene que ver justamente con una actitud crítica, ¿sí? Primero, digamos, hablar de educación presencial para referirla solamente a la escuela es un error, digamos. Esto es presencialidad, es una presencialidad diferente porque estamos distanciados, pero ustedes no están ahí siendo hologramas. Por lo tanto, tampoco es una educación virtual. Esto no es educación virtual, hay un error muy grande en términos de cómo se conceptualizan las cosas. No es educación virtual porque no son hologramas, yo no soy un holograma que está hablando. Son personas de carne y hueso, cada uno en su lugar, interconectadas. Entonces no podemos hablar de educación virtual. Tampoco de que esto no es presencial. Sí es presencial, a distancia.
pero es presencial, ustedes están presentes ahí. Entonces, digo, porque esto es salirse de lo que nos quieren hacer creer o de los quieren hacer, digamos, y manejar ese léxico, cómo se imponen términos, significados, que son muy limitados, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con que nosotros, digamos, esto es muy interesante, porque fíjense que lo más loco de todo es que nosotros, los actores, las actoras principales de la práctica educativa, o uno de los actores principales, no hemos sido nunca consultados acerca de todo lo que está sucediendo. Y eso es muy peligroso y grave, porque lo que estamos hablando justamente es que es uno de los momentos en donde más estamos siendo avasallados por los gobiernos, digamos, ¿no? Y eso también es que lo tenemos que ver. Digo, avasallado en el sentido de que hoy más que nunca no tenemos voz para poder expresar lo que sucede. Entonces eso también es parte de la pedagogía. Eso es parte de la pedagogía crítica, ¿no? Ustedes saben que, bueno, Freire planteaba siempre que hay dos momentos de la crítica, digamos, él hablaba de la denuncia y de la enunciación, ¿sí? Como momentos del proceso crítico. Hablar de denuncia y de enunciación implica justamente esto, ¿no? Implica, por un lado, digamos, un primer momento de análisis de la realidad, un momento de poder develar la realidad y un momento posterior que tiene que ver con transformarla, ¿sí? O sea, transformarla quiere decir generar una propuesta superadora. Eso es, el pensamiento crítico tiene esos dos momentos dialécticos. Así que bueno, esto de... Profe, le voy a hacer una pregunta, porque los otros textos también los leí, pero no así profundamente, pero me quedó algo ahí como muy, que decía bueno, que generalmente se asociaba la educación popular a los marginados, a los pobres, digamos que el sistema capitalista los ha excluido, el neoliberalismo, lo que sea. Pero también te decía de que no es solamente para ellos. Sí. Bueno, en Me esto de quedó que eso. ¿Es así o lo entendí mal? está presentado como una tensión, digamos, ¿sí? Todavía hay muchos sectores que hacen educación popular, que entienden que la educación popular es una opción de los oprimidos, por decirlo de alguna manera, de las y los oprimidos. Eh, bueno, vamos a ver que en verdad es una visión un tanto limitada a la hora de pensar quién no es oprimido por este sistema, digamos, ¿no? ¿Qué es la opresión y quiénes son las oprimidas y los oprimidos? Particularmente, considero que la educación popular es una perspectiva integral de educativa, entonces no puede ser solamente ligada a una condición económica de exclusión, ¿sí? La educación popular no es una opción pedagógica de los sectores marginados, para nada. Y tampoco porque también cuando se hace eso, se dice que la educación popular es una opción educativa para los sectores pobres, también se dice de alguna manera que la educación popular es una perspectiva educativa pobre, ¿sí? No como la que hay en la escuela o en otros sectores. Y no es así, justamente, ¿no? Digamos, lo que estamos diciendo, que la educación popular al decir que es una propuesta, un proyecto integral, quiere decir que lo que intenta es construir un proyecto pedagógico superador, pero incluyente a la educación instrumental. Digo, esto... Sí, clarísimo, clarísimo. Planteaba también algo de la ciudad de Sao Paulo, que bueno, que decía esto del tema de los recursos, que los ricos tienen derecho a tener jardines o ingresar a sus barrios, algo así, entendí yo, de mejor manera, pero primero había que ver el tema de los que, por ejemplo, no, por decir, yo entiendo, no tienen acceso al agua potable. Primero eso y después equiparar, digamos, con lo que necesitan los ricos. Eso también lo leía ahí, más o menos lo estoy relacionando.
No sé si voy por buen camino, pero bueno, por eso pregunto. Bueno, después podremos ver eso, porque así está como un poco descontextualizado el tema, el debate, ¿no? Pero uno podría decir ahí, hablemos de tensiones como para poder ordenar los textos y lo que son las construcciones de conceptuales que hagamos, ¿sí? Hay varias tensiones. Una es la que dijimos recién, entonces, entre la educación popular entendida como una opción para los excluidos, una pedagogía de lo excluido, y la educación popular como un proyecto integrador, ¿sí? También la que dijimos recién es la educación popular como un proyecto educativo o como un proyecto pedagógico de menor valor, ¿sí? Es decir, lo que estoy diciendo es cuando uno dice que la educación popular es una opción pedagógica de lo que excluido, también de alguna manera está diciendo que la educación popular es una pedagogía pobre. Bajo ningún punto de vista las dos cosas, ¿sí? O sea, eso es lo que, bueno, por lo menos es mi opción, chicas, también. Para eso vemos la bibliografía. Hay gente y colectivos, movimientos sociales y teóricos que no están de acuerdo conmigo, o sea, que bien tienen otra visión. Les podría decir, por ejemplo, que la escuela Valdivieso, que está en Malvinas, Argentina, tiene una mirada acerca de que no se puede pensar la educación popular con pibes y pibas de clase media, media alta, digamos, ¿no? Eso lo hemos charlado. Bueno, o sea, yo estoy, digamos, lo que digo es que no es, digamos, mi posición no es la mía solamente. De hecho, Freire, para eso leemos mucho más, pero que tiene que ver con esto. O sea, la verdad que la pregunta ahí es, bueno, a ver, las opresiones no son iguales, son múltiples, ¿sí? Entonces, como creer que los pibes y las pibas de clase media alta no están oprimidos en este sistema en este sistema capitalista sería una estupidez, digamos. Porque en verdad, ustedes saben que, bueno, podríamos decir que una clave para poder entender la educación popular es que sí o sí la educación popular es anticapitalista. No hay vuelta con eso, ¿sí? Y en eso coinciden todos. O sea, no hay una educación popular que sea solamente para hacer un trabajo lindo, un trabajo que divierta. No, no se trata de eso. La educación popular lo que hace como primera medida es resaltar el carácter político de la educación. Denuncia que la educación no puede ser neutral. Denuncia y a la vez expone sus principios. Eso no quiere decir que la educación popular venga a plantear, no sé, que sea la forma de transformar la sociedad. No, tampoco. Es pesimista en ese sentido, o sea, la educación popular choca con la idea de creer que a través de la educación se cambia la sociedad. No, chicas, eso no dice la educación popular tampoco. ¿Sí? O sea, la educación popular es crítica. Y crítica significa que reconoce que hay condicionantes muy fuertes en otros lugares, en otras dimensiones, que también están obturando ese proceso, ¿sí? Entonces, en todo caso, eso es reconocer cuáles son los límites de una propuesta o un proyecto educativo. Transformar sujetos no significa transformar la sociedad directamente, ¿sí? Como esto hay un meme de Freire que es un clásico que dice la educación liberadora no transforma la sociedad, sino que transforma a los sujetos que van a transformar la sociedad. Entonces, evidentemente que estamos hablando de tiempos muy diferentes, ¿sí? Bueno, creo que ahí vamos, después vamos a tener que reorganizar, pero vamos pintando muchas cosas acerca de qué es y qué no es, ¿no? Que es una manera Profe, Sí. su materia, ahora que lo estamos analizando en este momento, me está quedando más claro lo que es
nuestra labor también en la parte de ser docentes, con una formación totalmente crítica y con un posicionamiento ético y político que nos permitan, obviamente, comprender y accionar en el aula, al frente de, obviamente, tanto de los alumnos como en el grupo de docentes, ¿no? Soy un poco pesimista o escéptico de eso. Digamos, creo que el TRET es una institución muy contradictoria, digamos, y que sigue siendo tradicional, sinceramente, por más de que soy profe hace casi, voy a cumplir 18 años de dar clase en el TRETEL. No creo que sea una institución completamente, o me parece que es puramente un discursivo y es incluso hasta es un lugar común que se ha construido, pero no, para nada, sinceramente no creo. Creo que lo que sobresalen son las prácticas retradicionales, digamos, y hay otras cosas que deberíamos analizar un poquito más en complejidad a la hora de lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Pero particularmente pienso que no, o sea, digamos que el TRETEL es una institución con un alto componente tradicional, que la modificación de una institución para que esté en otro paradigma es muy compleja, muy lenta, incluso no sé si alguna vez alguna institución puede responder completamente a un paradigma pedagógico así. El TRETEL es muy diverso en ese sentido y también creo que está bueno, o sea, que sea así, digamos, que sea diverso, que haya profes que tengan una mirada muy tradicionalista, haya profes que sean muy contradictorios o contradictorias entre lo que dicen, declaran y lo que hacen, muchos así. Y después, qué sé yo, gente que intenta hacer una cosa diferente. Creo que hay una clave ahí, que sí, que me parece que Freire ayuda mucho en esa cuestión. Digamos, hay una clave para pensarnos como docente en eso, Eliana, y que es el tema de justamente considerarnos como sujeto ético, o sea, si la docencia, eh, éticamente, vivir la docencia como una ética, digamos, éticamente, practicarla éticamente y políticamente, significa sobre todo un proceso muy heavy de autoconocimiento, ¿sí? O sea, sin autoconocimiento no hay transformación tampoco para afuera. No puedo, porque ese es el inicio de justamente de lo que es la coherencia que plantea la educación popular y la pedagogía crítica. Antes de mirar para afuera y ser crítico con todo lo que está a mi alrededor, hay que hacer bien de clown y reírse de uno mismo. Ese es el principio de la educación popular al estilo del clown. El clown no se ríe de los demás, el clown se ríe de sí mismo. Y ese también es un principio. Estoy trabajando con un amigo, estamos escribiendo un libro sobre el clown desde Latinoamérica y la educación popular, justamente elaborando este principio, lo que significa el camino del clown como un camino de autoconocimiento. Sin autoconocimiento no hay educación popular. Entonces, eso es practicar la ética cuando quiero ser docente, ¿sí? Es reconocer un montón de cuestiones. Si yo, la verdad que para mí, ¿qué significa ser sorora? A ver, un término casi vaciado en muchos aspectos de sentido, porque yo, digamos, si voy a tener una relación complicada con compañeras, evidentemente que no estoy entendiendo qué es lo que significa ser sorora, ¿no? Como la sororidad implica la hermandad de mujeres, digamos. Entonces, pero no con alguien que me guste y con otra no. O sea, hay ahí toda una cuestión de respeto, ¿no? Que tiene que ver. Y una de las bases, digamos, por ejemplo, digamos, porque a mí me parece que no voy a hablar más de esto, porque tampoco creo que los varones tienen otros problemas, yo soy varón y reconozco los privilegios, un montón de cuestiones, y por ahí va mi búsqueda, ¿no? Pero esto es muy importante, digamos, el autoconocimiento. El autoconocimiento es justamente levantar la alfombra para ver qué hay. Es reconocerme contradictoria, contradictorio. Pero reconocerse contradictorio es eso, ¿no? Empezar a identificar mis contradicciones.
ahí es el trabajo ético. Ese es el trabajo ético del que estamos hablando. Y eso se hace reflexionando las prácticas, justamente, ¿no? Así que bueno, a mí me parece que en ese sentido el seminario también brinda muchos elementos para poder pensarse. Pensarnos, si quieren, ¿no? En términos individual y colectivos. Pero lamento, digamos, no estoy de acuerdo con una mirada homogénea de que nuestro instituto sea, no de acuerdo. Y eso que toda mi vida en el TRETEL he trabajado para eso. Si hay alguien digamos, que ha hecho un laburazo durante mucho tiempo para que la educación popular y la pedagogía crítica tengan un lugar y podamos modificar un montón de cuestiones, he sido yo y digamos, es un trabajo durísimo, no es fácil, para nada. Entonces, bueno, digamos, hay que bajarle los decibeles a todo eso. Creo que justamente una de las condiciones también éticas de la crítica es la humildad, ¿no? Entonces, hay que ser en ese sentido, ese es un valor que también hay que rescatar. Y no lo digo por lo que dijiste vos, ¿no? Sino por lo que estamos charlando de nuestra institución, digo, ¿sí? No es personal con ninguna de ustedes, digamos, sino que estamos hablando de muchas cuestiones que suceden, ¿no? O de cómo es nuestro instituto. O sea, lo mejor que puede hacer el pensamiento crítico nos ayuda a sacarnos, digamos, a poder mirar una institución de la manera más compleja, y todos los profesorados son complejos, ¿no? Y cada uno tiene su propia complejidad. Y eso no está mal, es parte de esto también, ¿no? Bueno, volviendo a repasar esto que estábamos charlando, de las tensiones, las formas de poder presentar la educación popular, ¿no? Bueno, a ver, me voy a callar un rato, quiero escucharlas, porque he hablado mucho y eso, la verdad que es secamente. A ver, sé que también algunas participó. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, ¿qué es lo que hemos trabajado? ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, quiero saber de paso me tomo un mate tranca. Bueno, la toma de la palabra es todo un tema, diré Freire, ¿no? Pero a su tiempo, pero es importante, digamos, que vayamos construyendo la confianza para participar, porque este seminario es una condición muy importante, participar, sí, sin miedo, porque en verdad, saquemos la escolarización justamente de encima, que, digamos, esa cosa de tener temor a participar por equivocarme. Una de las cosas que deberíamos modificar, ¿no? De la escuela primaria, sobre todo. Esta cuestión justamente, ¿no? De no... Sin auricular no se escucha, o sea... ¿Y por qué no me lo dicen? Digamos, no entiendo esas cosas, digamos. Por las dudas me voy y digo, claro, o sea... Pero ¿no se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Sí, en mi caso que estoy sola y en silencio, sí, se lo escucha bajito, pero Yo también escucho, profe. Yo tengo a mis hijos acá al lado viendo tele bajito y se escucha medio bajo, pero se escucha. Pero se escucha. A ver, díganme ahí que di vuelta el micrófono. Lo voy a tener que sostener y precisamente... ¿Se escucha ahí? Sí, Sí. profe, se escucha. Sí, se escucha mejor ahí, profe. Sí, di vuelta el micrófono. Bueno,
Evidentemente que me tiene que quedar así todo el tiempo que falta y para la próxima saberlo también. Bueno. Estábamos, a ver. Bien, estábamos hablando de esto. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, de esto que hemos hablado. ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven? La próxima voy a tener que hacer como los árbitros, ¿vieron? Que se pegan así el micrófono acá. Ay, profe, cuánto miedo de hablar, pero bueno, no. O sea, siento que la explicación es muy clara, o sea, voy tomando nota ahí re apurada, pero no, está claro, está claro. Lo único que por ahí yo, si me voy a poner a pensar en ejemplos de primer año que vimos con la profe Ale Casas, yo me acuerdo que habíamos visto, por ejemplo, una universidad, no recuerdo si en Brasil o acá, en donde, bueno, los chicos tenían contacto, digamos, con los hacían, cultivaban ellos, digamos, los productos que consumían. Y esas son, bueno, acá no hemos visto hoy ejemplos, pero bueno, eso es lo que me queda, digamos, de lo de primer año. Obviamente eso de que es anticapitalista también. eh, Así que, bueno, eso digo yo, pero yo lo siento que es muy claro. Está explicando bien. Hablen, chicas, no tengan miedo. Hay muchos ejemplos, ¿no? Digamos, hay un montón de experiencias. Después la vamos a ver justamente, y de hecho ahí en la primera unidad también reconocer en Argentina y en toda Latinoamérica hay un montón de experiencias de esas como la que contás, ¿no? De universidades originarias, que los pueblos originarios tienen su propia universidad, en Ecuador, en Perú, aquí mismo en Argentina, con los mapuches, o sea, digamos, ¿no? Toda la perspectiva de la educación intercultural. Después hay algunos que quieren, digamos, que toman, se autorreferencian como educación popular y otros que no, digamos, ¿no? Y también hay un debate, digamos, pero bueno, sí hay mucha experiencia y lo que vos estás contando tiene algo muy particular, que es justamente esto de cómo se relaciona, ahí podríamos decir, a ver, si la educación tradicional, la educación instrumental o la educación de la escuela es una educación que está alejada de la vida y alejada de lo material, la educación popular lo que intenta es acercar esas dimensiones, ¿sí? Entonces, un proyecto, digamos, trabajar la tierra de manera cooperativa genera saberes de otro nivel y de otra manera que la educación popular revaloriza, ¿no? Y que la educación tradicional rechaza. La educación tradicional es una educación, ustedes saben, memorística y libresca, enciclopédica, decimos. Y como educación libresca y todo eso, es como una educación que está pensada para lo que viene, no para el aquí y ahora. Y la educación popular también recupera eso del aquí y ahora, ¿sí? Aunque no es la única, porque la escuela nueva vino a plantear eso hace más de 100 años. Bueno, pero también lo planteaba Simón Rodríguez, como dijiste al principio, ¿sí? Simón Rodríguez hacía, digamos, proyectos pedagógicos que estaban totalmente ligados a la vida. No separaba la vida del estudio. Y es una manera de no separar la teoría de la práctica, que eso también es un principio de la educación popular, ¿sí? La relación dialéctica, la relación entre teoría y práctica. Bueno, o sea, que la educación, la escuela separa mucho eso. Entonces podemos decir que manteniendo la unión entre la realidad o el contexto y llevando, digamos, a los niños a la reflexión, sea desde la asignatura que sea, desde matemáticas sociales, naturales, lo que sea, estamos haciendo una educación pública porque no estamos imponiendo una forma, sino que estamos dejando una libre elección, digamos, una libre reflexión de cada uno de ellos. Habrás querido decir educación popular. Eso, perdón, me equivoqué. No, está bien, está bien. Bueno, no sé si tan, digamos,
Creo que es una buena pregunta, me parece, hacernos cuándo podemos decir que una experiencia puede ser nombrada como experiencia de educación popular. Me parece que, bueno, o sea, eso lo podemos seguir viendo en un par que estaría bueno. A mí me parece que en esto que vos contás no alcanza para que sea educación popular, pero tampoco quiere decir que no lo sea, o sea, no es que es tajante sí o no. Porque bueno, o sea, una experiencia tiene el carácter de ser dinámica y es un proyecto, entonces algo que puede iniciarse de esa manera, después se puede ir complejizando y ahí sí incorporar cada vez más cosas que hacen a una experiencia de educación popular, ¿sí? O sea, entonces creo que bueno, o sea, que hay que, digamos, hay que tener como cierto cuidado de no nombrar algo automáticamente como educación popular, pero tampoco negarle la posibilidad de que eso pueda ser, ¿no? O sea, este, hay que confiar en el proceso, digamos. A mí me parece que una de las condiciones para que sea educación popular tiene que ser que esa experiencia que, por ejemplo, que vos contás, sea reflexionada. Y tampoco alcanza, pero sí tiene que pensarse la práctica. La práctica tiene que ser reflexionada para volver sobre la misma y transformarla. Entonces ahí sí hay un principio más de la educación popular que es la reflexión sobre la acción. Pero bueno, o sea, capaz que a ese proyecto también habría que sumarle eh, una vinculación con la comunidad y también habrá que sumarle la construcción grupal, es decir, trabajar la grupalidad en el aula, no desde la lógica escolar, que la lógica escolar vacía de sentido el trabajo grupal, sino otorgarle un sentido mucho más humano y vinculante a ese trabajo, ¿sí? Es decir, eh, la escuela nosotros tenemos una tendencia a vaciar de sentido lo que es un trabajo grupal, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque para la escuela el trabajo grupal es la resolución de tareas. Un grupo se organiza en base a un fin, es decir, es una mirada instrumental del grupo. El grupo, como grupo humano, como grupo de trabajo, requiere de tiempo y de formas de vinculación que escapan por ahí a los tiempos escolares. Trabajar en grupo implica construir grupalidad, construirlo al grupo. Y eso significa que los integrantes se conozcan, las integrantes se conozcan, que se organicen, que reconozcan para qué y cuándo, que deliberen, ¿sí? Que sean autónomas, autónomos. Y eso requiere de mucho tiempo. Creo que también a esa experiencia habría que agregarle un gran diagnóstico comunitario, un diagnóstico que no solamente sea que la escuela es lo que hace, medir cuánto saben o qué saben los pibes respecto de mi disciplina, sino en todo caso, ¿quiénes son? Contestar lo más profundamente a esa pregunta. ¿Qué desean? ¿Qué miedos tienen? ¿Qué proyectos tienen? ¿Cómo es su familia? ¿Qué cosas traen? Como lo que Freire habla en un libro que es la educación como práctica de la libertad y que tiene que ver justamente con el trabajo, el diagnóstico comunitario, él no le llama así, ¿no? Pero justamente cómo se construye. ¿Por qué? Porque Freire dice que eso, por ejemplo, es la base para una propuesta, o sea, para la construcción de cuáles son los temas de la educación. Tema generador le llama. Bueno, esto es complejo, más vale, ¿no? O sea, no es sencillo. Sí, profe, hablando, escuchándolo hablar, me hizo recordar uno de los videos que vimos en primer año sobre una escuela popular de Buenos Aires, donde exclusivamente se hace hincapié de un grupo de alumnos, digamos, un grupo de alumnos, digamos, que recurrían a esta escuela popular, donde las normas las armaban en grupo, digamos, no había una norma exclusivamente en la institución, digamos, y las formaban entre todos.
no estaba esa aula con sillas organizadas, sino que ellos se podían sentar en el piso, coordinaban si querían tener la clase afuera. Se buscaba mucho la parte grupal entre los alumnos, con los mismos profesores y con todo el personal que recurría también. Justamente destacaba eso, lo que usted decía, que se preocupaban por quién era cada uno, la historia que traía cada uno, qué les gustaba hacer. Había uno que les gustaba componer poesías, otro que le gustaba cantar, entonces se juntaban y uno armaba la letra y el otro cantaba. Se los inculcaba mucho en la parte de ser ciudadanía, en la participación política, los hacían participar en marchas, hacían banderas, les enseñaban a luchar por lo que querían, hacían proyectos sobre la violencia, ponerse en el lugar del otro. Todo eso fue en un mismo video que supimos ver con mis compañeros, ¿no? Y Sí, bueno, sí. yo eso lo asocio, por ejemplo, con lo que decía mi compañero de una reflexión. Nosotros tenemos una materia y justamente lo estaba leyendo y las participaciones que hicieron varias de mis compañeras y compañeros que están presentes es sobre lo que es ciencia social y ciencias naturales articuladas, donde habla de que justamente se busca hacer como fuera del área escolar, digamos, cuando es a la tarde, fuera del Ajá, horario sí, sí. de La clase, ampliada. la ampliada, exactamente, las Una actividades jornada. ampliadas, cuando se lo lleva de campamento, o cuando vas a hacer una huerta, o cuando haces, pero comparando eso con lo que es lo popular, es algo muy tradicional, digamos, como que no se aleja del método tradicional de la escuela, porque está bien, No. los chicos hacen una huerta, pero a comparación del video que representa mi compañera sobre lo que es la huerta, ellos sí le enseñaban a producir los productos para alimentarse, cuáles eran los animales, los gusanos, o lo que afectaba esa comida. Les enseñaban, digamos, que el contenido era mucho más amplio que lo que uno le va a dar a un niño en una hora ampliada, por ejemplo. Es como que siempre queda en el modo tradicional. Claro. Bueno, totalmente. Digamos, la escuela, digamos, la forma positivista que tiene de presentar los saberes la escuela es fragmentada, ¿no? Y bueno, o sea, saber que en verdad, bueno, no, creo que la primera ruptura que me parece a mí que hay que hacer desde una mirada crítica es entender que los problemas o la realidad no dividen ciencia, digamos. Los problemas, los temas que andan dando vuelta, la realidad es compleja y es multireferencial, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, teóricamente el positivismo lo que no hizo fue pensarlo de manera segmentada. Digamos, incluso uno podría irse un poquito más atrás y hablar de lo que es el racionalismo como método, el método racionalista de descomponer las cosas en las partes más simples y después volver a recomponer. Digamos, bueno, no es la única, ¿no?, manera. De hecho, la educación popular no lo plantea metodológicamente así, sino que lo plantea de una manera dialéctica. Entonces, por eso la educación popular, por ejemplo, plantea temas generadores. Y los temas generadores o los núcleos temáticos tienen las características de que plantean justamente un problema, un tema de la realidad cotidiana, y a partir de ahí se hace un análisis interdisciplinario. No se separan las disciplinas, ¿no? Pero bueno, es difícil comenzar las cosas desde ese lugar. Digamos, es muy difícil en una escuela pública como la que tenemos en Córdoba poder hacer estos trabajos sin recibir, tenemos muchos condicionantes políticos, digamos, de las administraciones. Creo que yo les diría, o sea, que lo primero que tenemos que hacer, si una quiere trabajar desde una perspectiva de la educación popular, lo primero es comprender y entender claramente cuáles son los condicionantes de mi práctica. Y esto quiere decir, dicho de otra manera, cuáles son los límites, las posibilidades que tengo de poder construir una propuesta así en el lugar que estoy. Creo que ese puede ser el inicio
de una propuesta crítica. Se lo digo por experiencia. Yo trabajé varios años alfabetizando adultos en la escuela, en la biblioteca de Bella Vista, y la primera vez que cuando armamos el proyecto y teníamos una alegría y una cosa, así un entusiasmo, creyendo que íbamos a hablar y que íbamos a hacer toda la crítica del mundo y de la cultura con las adultas y los adultos que iban al taller, y cuando me encontré fue un sopapo en una cachetada enorme, nada que ver, como nada que ver, o sea, me encontré con gente grande, silenciada, con muchas dificultades, este, y no es que, o sea, que los adultos estaban mal, en verdad el problema fue mío, que no entendía, bueno, o sea, mi error fue no entender, no comprender también dónde estaba y con quién estaban trabajando, que eso nos llevó un proceso, digamos, ¿no? Y por eso le digo que creo que hay que saber muy bien las condiciones de nuestra práctica, en términos más concretos. Es decir, esto es como un juego, ¿no? Uno digamos, de los requisitos para saber jugar un juego, para cómo accionar un juego, es reconocer cuáles son los límites que tiene ese juego. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? Y es una forma por ahí de romper con esa cosa que nos transmiten diciendo que cuando una entra al aula hace lo que quiere. No es así, digamos. Justamente eso no existe. La práctica educativa tiene múltiples condicionantes. Todo el tiempo me están atravesando los condicionantes. Son condicionantes a veces más invisibles que otras veces, ¿no? Pero reconocer que yo hago lo que quiero en la escuela, les digo, a ver, ¿de dónde sacas los saberes para enseñar? Del diseño curricular. Listo, no hago lo que quiero. Ya hay un condicionante que es la selección de lo que hay que enseñar. Y en esa selección no fue mía, no fue de los pibes. ¿Quién diseña los contenidos del aula? Bueno, ahí está. Eso es reconocer cuáles son los condicionantes de mi práctica. Que esto quiere decir que también hay que aprender a cuestionar esos contenidos, ¿no? Sí, bueno, por ahí esto también es importante. A mí me parece que en esto de qué es y qué no es, o de dónde viene, es muy importante para lo que viene, para que lo que lean, que hay como dos visiones que se disputan mutuamente, el significado de educación popular y que tiene que ver con esta tradición más de corte latinoamericanista, independentista, que surge con Simón Rodríguez y con Martí, y que habla de recuperar, o en todo caso, hacer un proyecto de sociedad y un proyecto educativo latinoamericano, es decir, desde acá, que es romper con la colonización. Y por otro lado está la visión de la educación popular más liberal, que es la que representa Sarmiento, ¿sí? Sarmiento encarna su libro, un libro que Chile le pagó mucha guita en ese tiempo para que Sarmiento fuera a conocer el mundo y a poder explorar experiencias de educación popular, de educación, para armar el sistema educativo chileno y después el sistema educativo argentino también. Y el libro donde Sarmiento sistematiza todo eso se llama Educación Popular, chicas. No es casualidad. Pero en la óptica de Sarmiento, la educación popular es casi equivalente a la escuela pública, a la escuela. ¿Sí? Para Sarmiento, la educación popular significa la educación del pueblo. Y la educación del pueblo es la escuela. Ahí hay un significante, ¿sí? Entonces, para mucha gente, la educación popular más versión 20 o 21 es la educación para todos. Esa es la educación popular. Y bueno, o sea, desde la perspectiva que nosotros asumimos, decimos, bueno, no, o sea, en verdad, eso más que aclarar oscurece, ¿no? Y que es otra cosa la educación popular.
porque uno podría decir, sí, la educación popular es un proyecto integral, pero básicamente parte de reconocer todas las desigualdades y asimetrías sociales que hay. Entonces ahí digamos, y aparte de esto, ¿no? Que la educación popular denuncia esas desigualdades, intenta transformarlas. En cambio, cuando uno dice la educación del pueblo, no está tomando un posicionamiento claramente político, sino que casi neutral, ¿no? Un pueblo, pero claro, cuando uno empieza a hacer preguntas, bueno, está bien, la educación popular es la educación para el pueblo, sí, o del pueblo. Bien. ¿Cómo parece el pueblo en esa perspectiva? Como alguien que recibe los saberes. Freire diría donados. Los saberes son donados, ¿sí? Hay alguien que le extiende el saber al pueblo. El pueblo no sabe. En cambio, en la educación popular, el principio latinoamericanista, el principio es todos sabemos y todos ignoramos. Todas sabemos, todas ignoramos. De hecho, los saberes que se van a enseñar, que se van a construir, parten del mismo pueblo. Eso es lo que le decía, que Freire habla como un diagnóstico comunitario, ¿no? Como cuando Freire usó este método para alfabetizar. Y las palabras que Freire utilizó para alfabetizar, la misma gente fue la que las dijo. Así que creo que ese otro de los principios que ahí divide, ¿no? Vamos a decir, mientras que en la perspectiva liberal, la educación popular tiene que ver con un proyecto de formación del pueblo, la educación popular crítica latinoamericana plantea la emancipación o la liberación del pueblo. ¿Sí? Es muy diferente. Pero esto es un proceso enorme, digo. No es que de un día para el otro. De hecho, fíjense, estamos en un momento muy complejo porque en esta circunstancia la escuela se ha tornado muchísimo, digamos, el sistema educativo bajo la impronta que estamos viviendo se ha tornado mucho más instrumental que hace 2 años atrás, mucho más cosificante que hace 2 años. Entonces ahí, bueno, hay mucho para poder pensar, ¿no? Si nosotros partimos de entender que Córdoba es una ciudad, el Gran Córdoba es una ciudad con un 66% de pobreza de niños y niñas, bueno, vamos, qué panorama sombrío que tenemos para poder pensar un proyecto educativo, ¿no? Sombrío digo porque es muy difícil, porque hay otras necesidades que son anteriores, que ni siquiera están garantizadas, ¿no? Estoy hablando del 66%, que es lo que arrojó la última encuesta, ¿no? No es que estoy diciendo una cifra porque quiero nomás. Son los últimos datos de la pobreza del INDEC para el Gran Córdoba. 66% en la infancia, chicas. Es gravísimo. Entonces uno puede entender que esta presencialidad tan defendida, esta presencialidad escolar tan defendida por estos gobiernos es porque no quieren reconocer justamente, más en Córdoba, que hace 20 años que no gobierna el mismo partido político, la misma alianza, que han fracasado con la propuesta educativa que han hecho en Córdoba. Y más vale que van a fracasar, si lo único que han hecho es destruirla, pero no lo van a reconocer.
incluso fíjense en esto que les decía, ya como para ir terminando, pero eh, ¿cómo podemos confiar en la gente que no nos cuida, ¿no? Está claro que en Córdoba no nos cuidan. Como estos gobiernos, Freire hablaba de digamos, del pensamiento necrótico, de la pedagogía necrótica, ¿no? Cuando hablaba de la educación, que era una educación para la muerte, porque atrofiaba a los sujetos, los convertía en cosas. Y uno podría decir que justamente estos gobiernos son gobiernos necróticos como el de Córdoba, porque no defienden ni aman la vida, sino la muerte. Y hay que decirlo sin temor. ¿Por qué digo esto? Porque en Córdoba estamos viviendo un proceso casi como de neomalthusianismo o un neodarwinismo social, que se mueran los que tengan que morir. No lo dicen, pero evidentemente que es así. No vale nada la vida. Y la educación popular no puede generar, no puede establecerse en esas mismas coordenadas. La vida es un valor supremo en ese sentido. Y digo esto porque hace más de una semana que tenemos más de 2.000 casos oficiales, porque en verdad son muchísimo más, nos mienten todo el tiempo con el tema de que hay un sistema de salud que está casi saturado, pero nos están mintiendo. Nos dicen, manipulan las cifras, manipulan las cosas que comunican. Hay un sistema hegemónico de comunicación en los medios que también sirve de paraguas. Y esa es la provincia en la que vivimos. Entonces, bueno, digamos, ahí hay mucho para hacer, porque eso impacta en mí, en mi subjetividad, en la subjetividad de ustedes, y a la vez también en las cosas que podamos hacer en el aula. Los pibes están dejando de ir a la escuela, porque aparte todo esto ya a esta altura es un montón de escuelas que donde hay una deserción marcada porque no hay comida y no hay comida caliente en la escuela, porque no hay PAICOR, frío y hambre. Estas cosas hay que pensarlas, chicas. Y lo peor de todo, por eso les digo, que había un proceso en donde cada vez estamos cosificados como docentes, es que las maestras y los maestros de primaria sobre todo, se dedican a ser más vigilantes de que se cumpla el protocolo, de que su función pedagógica, que es construir contenidos, saberes, el aula no tiene las condiciones para esto. Esta no es la escuela que queremos, esta no es la presencialidad que queremos, esta no es una presencialidad, es una vigilancia. Digamos, ¿qué sentido tiene la escuela para que no te muevas? Para que digamos, y tampoco vale hacerte el subversivo, la subversiva, no cumplir con el protocolo, porque lo que está en riesgo es la vida, justamente. No tiene sentido ir a la escuela y sacarme el barbijo para hacerme el revolucionario, revolucionaria. No tiene sentido, eso no tiene nada que ver. A la escuela hay que respetar el protocolo, porque el protocolo está armado para que de alguna manera no haya más contagio. Si yo voy a hacer el R-Way o el R-Way encima en esa historia, peor. Pero usted claro que esta no es la escuela que queremos. No es la escuela que queremos. Con todo el miedo encima de lo que significa eso, ¿no? Y después podremos hablar otras cosas, porque, digamos, no solamente, bueno, en esto de la coherencia, en algún momento va a haber que pensarnos éticamente qué hicimos durante la pandemia, qué dijimos y qué hicimos, ¿no? La cantidad de compañeros y compañeras que he visto, críticos, que se volvieron negacionistas, después no fueron negacionistas, fueron antivacunas, después pasaron a defender la vacuna, una locura, porque digamos, hay una cosa en toda esta dinámica que es tan rápida y tan compleja, es que no, a ver, les voy a decir una clave del pensamiento crítico. Pensar críticamente, digamos, para pensar críticamente, ustedes, lo primero que tiene que decir es, no es necesario hablar y decir las cosas ya. Hay que salirse del momento del aquí y ahora. Pensar críticamente lleva su tiempo. Tomar una posición lleva su tiempo. Porque si no incurrimos en errores, grosos aparte, ¿no? Si lo dice alguien encima que
hace toda una crítica a la ciencia occidental. Pero ahora tenés que salir meses atrás a defender el proceso de vacunación contra un montón de gente que no quería vacunarse. Una estupidez. Con esto de que la vacuna, la Sputnik V, te iban a introyectar en el cuerpo los genes soviéticos. Por favor. Eso son los medios de comunicación, chicas, ¿eh? Todavía siguen diciendo eso, algunos medios de comunicación. La Unión Soviética desapareció en la década del 80. Y esto hay que desarmarlo. Hoy, la Carrió, digo, es una referencia política, más vale que uno pueda decir, sí, está desquiciada, está reloj, lo que quieran, pero la Carrió diciendo, prefiero un niño con COVID y que socialice a un chico solitario. ¡Qué locura! Esos son los políticos que están pensando la educación por nosotros. Prefiero un chico con COVID, pero que socialice. Es inaceptable. Ni siquiera saben, digamos, o sea pero estas cosas explicitan lo que piensan, ¿no? Prefieren, digamos, mandar al muere a los pibes y a las pibas, digamos, porque la verdad no sabemos cuáles son todavía los efectos secundarios de esto. Tenemos que aprender a convivir con todo esto, ¿no? Y una de las cosas que les digo que tenemos que aprender de acá para todo lo que viene es aprender a vivir con incertidumbre. Porque de alguna manera, y lo vamos a ver al final, en el segundo semestre, este virus vino a demostrar descarnadamente las limitaciones que tiene este proyecto de humanización, el proyecto occidental. Así como vivimos, como somos y estamos en el mundo, no nos queda mucho. Hay que hacer un cambio espiritual y un cambio radical de la forma en que interactuamos con el mundo, con la otra gente, con los otros seres. Bueno, ahí está la educación popular. Para eso sí sirve. Tiene mucho recorrido. Más que nunca tenemos que hablar de cómo podemos hacer un proyecto educativo que sea superador a este. Porque nos tenemos que hacer responsables de que nosotros hemos llegado hasta acá con la escuela tradicional, como se llegó también a las guerras mundiales. Pero bueno, uno mira las redes sociales, la intolerancia, la descalificación permanente y dice, bueno, ¿esta es la humanidad que hemos construido? O sea, con toda la inteligencia, el avance tecnológico, de conocimiento que tenemos y pareciera que en vez de avanzar y de evolucionar, cada vez estamos más retrógrados. Con intolerancia no podemos construir nada. Con descalificación no construimos nada. Hola, ¿cómo estás? Así que bueno, este seminario es para eso, ¿no? Para pensar, digamos, si este seminario no las conmueve, estamos al horno, porque tiene eso también, ¿no? La finalidad, como les dije, de esto de poder que esto nos atraviese. Así que bueno, digamos, es un botoncito de lo que vamos a hacer durante el año. Vamos a trabajar música, vamos a trabajar literatura, quédense tranca, digamos, que también está pensado. Lamentablemente el seminario tiene otra cosa en vivo porque trabajamos mucho desde lo corporal y desde el juego, de lo lúdico, de lo artístico, pero bueno, es lo que hay, chicas. Pero igual sirve. Vamos a funcionar como un círculo dialógico, que es una metodología de la educación popular. ¿Qué es un círculo dialógico? Un círculo deliberativo, ¿sí? Un círculo de debate y construcción de saber. Bueno, ¿les parece? Vamos dejando así ya, van a hacer las cosas que tienen que hacer también. Avancen con la lectura del bloque 1, así
La semana que viene, si quieren, podemos cerrarlo. Y le damos. No vamos a evaluar, quédense tranquila. No voy a evaluar si esto está pensado de otra manera. La evaluación es parte del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje. Vamos a hacer trabajos prácticos, pero no ligado a la calificación, sino justamente eso, a un trabajo de compartir y construir, ¿sí? Y vamos a ir avanzando así. Así que esa es la idea, ¿no? Pero bueno, tenemos que métanle pata. La semana que viene no van a tener conmigo, van a tener con el Santi, así que aprovechen y avancen a la lectura, porfa, ¿sí? Que no tengan que andar detrás suyo vigilándolas para que estudien, porfa. Pero aparte, ¿por qué la responsabilidad? O sea, la idea es que construyamos colectivamente, y para construir hay que leer, estudiar, ¿sí? Bueno, después les cuelgo la clase. Hay un canal en YouTube que es del seminario. Y de ahí lo voy a compartir para que esté disponible para las compañeras y los compañeros que no han podido conectarse. Bueno, chicas, buena semana. Cuídense, por favor, que esto está muy heavy. Y no es que soy alarmista, sino que verdaderamente estamos transitando el momento más complejo en Córdoba. Así que hay que tener cuidado, hay que cuidarse. Este virus y en la forma de vivir que tenemos, no podemos comprender que nuestras acciones individuales tienen impactos sociales, ¿no? Así que a cuidarse. Les mando un abrazo grande, buena semana. Igualmente, profe, buenas noches. Bueno, profe, Sí. ¿tomó asistencia No, o no? eso, Perfecto. digamos, no tomo ni Sí, equipo. bueno, nosotros. Pero quédense tranca, digamos que, a ver, o sea, sé que hay gente que trabaja, todo, así que hay que ser un poco comprensivo con eso. Lo importante es que en las construcciones estén, que sigan, que no se pierdan, ¿sí? Así que, digamos, hay que sostener el grupo, lo que más me importa. Bueno, profe. Bueno, profe, Un gracias. abrazo grande. Bueno, Chao, profe. Chao, Chao, gracias.